Quiero invitarles a meditar, hermanos, hermanas, esta noche bajo el tema recibíos los unos a los otros. Les invito a buscar la lectura bíblica en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, del versículo 5 al 7. Romanos, capítulo 15, del 5 al 7. Vamos a leer juntos esta porción bíblica. ¿Sí? Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El tema, recibíos los unos a los otros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por habernos recibido y por enseñarnos también a acercarnos unos a otros y a tener esta cualidad de tu Hijo amado para aprender a recibirnos. Rogamos la bendición de tu Espíritu que esté con nosotros y nos brinde esta cualidad como un fruto de su presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hace un tiempo leí una anécdota de una persona que llegó a uno de los templos, diversos templos en una ciudad, y empezó a llegar allí. Llegó el primer domingo, llegó el segundo domingo, llegó un tercer domingo y hasta el cuarto domingo se le acerca a alguien de los que allí se congregaban y le dice: Señor, quítese el sombrero porque estamos en el santuario. Ese no es un lugar para cargar un sombrero, ¿no? Y entonces él alegre dice: bueno, gracias a Dios, hasta que alguien me habla, dice. He estado viniendo por un mes, durante este mes, y nadie me ha hablado. ¿Qué les parece esta situación? No debemos de esperar ver algo extraño en alguno de los visitantes, en alguien que no conocemos, o aún en los conocidos, como para acercarnos y entablar un diálogo con ellos, mínimo, cuando menos en el momento de bienvenida, ¿verdad? De saludos, tener un acercamiento y poder estrechar nuestras manos, poder cruzar algunas palabras, poder regalarle una sonrisa, poder mirarnos a los ojos. Y qué decir aún si es posible de un abrazo fraternal y un gozo, ¿verdad?, en el Señor de transmitirnos por el hecho de mirarnos juntos adorando al Señor. Pero este hombre tuvo que utilizar una estrategia para que alguien le pudiera hablar: llevar un sombrero. Esperamos que nosotros podamos darnos cuenta que la Biblia nos enseña a recibirnos los unos a los otros. Pero esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo hemos de recibirnos? ¿Por qué hemos de recibirnos, verdad? ¿Qué hemos de tomar en cuenta cuando nosotros decimos de recibirnos los unos a los otros? La razón que se establece aquí la encontramos precisamente en nuestro Dios. En el versículo 7 está diciendo: por tanto. Es una expresión que permite unir lo que está expresando anteriormente con lo que ahora va a plantear. Muchas veces utilizamos esta expresión, por tanto, para indicar una conclusión, para indicar que hemos encontrado algo que amerita que lo pongamos en práctica, ¿no? Por tanto, está uniendo. En este caso, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, desde el capítulo 14 y el inicio del capítulo 15, está hablando entre
esa diferencia que se da de madurez entre unos y otros, de tal manera que a algunos les llama débiles y a otros les llama fuertes. Pero finalmente está convocando a los que le llama fuertes para saber sobrellevar las debilidades o las flaquezas de los llamados débiles. Porque al fin, y aun cuando consideremos como débiles, están en la misma relación que nosotros con nuestro Señor y forman parte de la misma familia de Dios. Pero hay una acción de Dios que el apóstol le acaba de mencionar para llegar a decir en el versículo 7, por tanto. Y esto lo narra el versículo 5 cuando dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Primero establece cómo es Dios. En medio de esas debilidades que pudiéramos notar en alguien, en medio de alguna situación que tal vez como humanos uno diga, ay, esta persona no es muy agradable su trato, o su rostro no inspira confianza, o su manera de comportarse como que aleja a las personas, o cualquier otro aspecto. Nos dice que consideremos a Dios, cuando está diciendo que Dios es Dios de la paciencia y de la consolación. Esas cualidades que están en Dios nos deben de llevar a impulsarnos a recibirnos los unos a los otros. Cualquiera que sea nuestra condición física, externa, de salud, económica, social, espiritual, de cualquiera que sea la manera. El punto es que si uno está considerando su actuar, su vivir, como dentro de esa gama de haber sido bendecido por el Señor y encontrarse ahora ya fortalecido, pues debemos de saber recibir a los demás, tomando en cuenta cómo es nuestro Dios. Y es a este Dios que San Pablo considera el que puede obrar en nosotros para que a pesar de las diferencias puede existir unidad, puede existir un ambiente de fraternidad. Cuando está diciendo que este Dios en el versículo 5 dice, os dé entre vosotros, entre todos los congregantes, un mismo sentir según Cristo Jesús. Este mismo Dios es el que les lleve a producir esta cualidad que había en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Lo dice el versículo 3, aparte de otros versículos que aquí mismo en esta sección del capítulo 14 y 15 lo señala, pero solo voy a leer el versículo 3 como un ejemplo del sentir de Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El que no se agradó a sí mismo, es decir, no procuró por él, sino antes procuró por los demás. De este sentir que hubo en Cristo, dice el versículo 5, es el que Dios hace producir en nuestra vida, de tal manera que entre nosotros haya un mismo sentir, no el del pastor, no el del líder, no el del hermano débil, no el sentir del hermano fuerte, sino el sentir de Cristo, que Él siempre va a estar a la disposición de recibir a los demás. Trataba el Señor con las multitudes, pero también sabía recibir a uno. El Señor trataba con hombres, pero también recibía a las mujeres que en su época no eran del todo bien aceptadas, ¿verdad? Aún recibía a las personas que social y espiritualmente, ceremonialmente, podríamos decir que estaban en condiciones de acercarse de acuerdo a sus rituales al templo y formar parte de la comunión con Dios. Pero también Él estaba en condición de recibir a los que se consideraban reprobados, pecadores, publicanos, aquellos que ceremonialmente, de acuerdo a sus ritos, no pertenecían
a la comunión con Dios. No tenían un lugar dentro de la congregación para sentirse bienvenidos, menos amados y formando parte del pueblo de Dios. Para ellos Cristo estaba allí y estaba recibiendo a todos. Este sentir es el que dice aquí que produce el Señor. Por ello habla de un mismo, es decir, en el aspecto de unidad. Y el versículo siguiente nos dice, para que unánimes, ahí está ese aspecto de unidad. No es unidad el que todos estamos en el mismo nivel, sino en el que todos podemos estar en el mismo sentir de Cristo Jesús. Y este sentir nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad se va a reflejar en el sentido de la gloria de Dios, en el que nosotros estaremos practicando lo que tanto proclamamos, lo que tanto decimos con nuestros labios, que vivimos para la gloria de Dios, que existimos para glorificar a Dios, que el fin primordial, que lo más alto que nosotros señalamos para nuestra vida y nuestra razón de estar en este mundo es glorificar a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Dentro de las muchas oportunidades, cuando aprendemos a recibirnos los unos a los otros. Porque de esta manera es glorificado, dice Dios. Y el versículo 7 dice, por tanto, en virtud de lo que ha escrito anteriormente, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este sentido de glorificar a Dios está allí presente, pero también lo estuvo en el ministerio de Jesús. Lo que Él realizó fue para glorificar al Padre. Y por eso, antes de partir de este mundo, como una evaluación final de su ministerio terrenal, dice, Padre, he glorificado tu nombre. Ha cumplido. Y en el sentido de la gloria al Señor, Él vivió para glorificarle. Pero dentro de ese de glorificar, nos dice el versículo 7, nos recibió. Cristo nos recibió. ¿Y cuándo nos recibió? Cuando no éramos hijos de Dios, cuando no éramos santos, cuando no éramos perfectos, o siguiendo las palabras que dice el capítulo 14 y 15, cuando no éramos fuertes, cuando no éramos maduros, sino débiles. Cristo nos recibió. Así como Cristo nos recibió, dice, debemos de recibirnos. No solamente es en virtud de la acción que llevó Cristo de recibirnos, sino con qué característica, con qué cualidades como Cristo nos recibió. Ahora, hay también este aspecto que debemos de tomar en cuenta al recibirnos. Es una acción que no le corresponde solo a unos. A veces pensamos cuando distribuimos nuestros ministerios en la iglesia que a quienes le toca una área son los únicos que van a hacer esa labor. Si pensamos en relaciones, una de sus tareas, vamos a decir, es ayudar a integrarnos, a interactuar, a llevarnos, a crear una atmósfera positiva, agradable, de bienvenida, y en su momento de coordinar también la parte de recibir a las personas que vienen al templo, etcétera, dentro de muchas otras labores. Pero la idea es que a veces nos quedamos que el ministerio de relaciones va a hacer esta labor, ¿no? Que solo estos hermanos tienen esta tarea. La Biblia nos dice a todos, por cuanto Cristo nos recibió a todos, dice que nos debemos de recibir los unos a los otros. No es una tarea de unos pocos, es una labor donde todos podemos participar. Nuestros hermanos que están allí nos van a coordinar, nos van a invitar, nos van a indicar en qué momento podemos participar y también dentro del culto o dentro del espacio del templo, cómo podemos participar. Y ahí es donde debemos de estar prestos para hacerlo. Pero y si bien y no
también nosotros, nuestra actitud debe estar lista para participar en saber recibirnos los unos a los otros. Pero también, hermanos, cuando habla aquí de recibirnos los unos a los otros, no es una tarea limitada a la bienvenida o al que está al frente en recepción, ya sea la tarea y labor de Ujier u otras que nos permiten ayudar a recibir a las personas. Eso es correcto, es parte de esta labor, pero recibirnos los unos a los otros no está enmarcado dentro de esta acción externa de darnos una recepción o un recibimiento, de ayudarnos a encontrar un lugar, como también participan nuestros hermanos diáconos y nos ubican en un lugar, lo cual también es correcto, ¿no? O salir de nuestro lugar y estrechar nuestras manos y, como decía al inicio, abrazarnos, regalarnos una sonrisa, mirarnos a los ojos, contemplar nuestro rostro, felicitar al hermano que está allí, al amigo que ha venido y hacer todo un ambiente agradable. Esto lo debemos de llevar a cabo. Por razón del culto no, ¿verdad? Lo vamos a extender. Es un momento, pero ahí es donde debemos de captar que el recibirnos los unos a los otros no ha de limitarse a ese momento breve, sino que es una práctica que debe identificar de manera permanente a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, y hacerlo antes del culto, recibirnos, durante el culto, pero también después del culto, y fuera del culto debemos de mantener una actitud de recibimiento, de entrega a nuestros hermanos, de saber convivir, de saber participar en la fraternidad los unos con los otros, de poder participar en eventos fuera de la adoración, del estudio, de una conferencia o de cualquier actividad aquí en el templo, de crear los momentos, las oportunidades y participar de todas ellas donde podamos estrechar aún más nuestra relación, nuestra unidad como pueblo de Dios, nuestro acercamiento y nuestro verdadero conocimiento de los unos a los otros. Pues aquí, aun cuando nos conocemos, pero es del nombre, ¿qué labor hace en el templo? Pero un conocimiento real de nuestras vidas no se va a dar hasta que nosotros realmente convivimos con alguien. Y eso, hermanos, se ha de practicar mientras estamos en la casa de Dios, en los momentos especiales y particulares para ello, pero no basta. Necesitamos, y es donde va a estar la mayoría, fuera de estos momentos. Cuando estamos practicando estas acciones, estamos viviendo como iglesia. No es un ofender a Dios. A veces hay personas, y también he conocido de consistorios, que se oponen a una actividad de convivencia, ¿no? A salir a un momento recreativo, ya sea a la femenil, al joven o a la iglesia. Forma parte de la vida de la iglesia estas acciones. No necesitamos justificar y decir, vamos a hacer un retiro espiritual, ¿no? Vamos a salir a un evento evangelístico. Todo ello está bien y debe de acompañar, pero si decimos, vamos a tener una actividad recreativa, social, de convivencia como iglesia, de integración, es correcto. Forma parte de la vida de la iglesia. Aquí en estos versículos nos está diciendo que cuando tenemos la oportunidad de recibirnos los unos a los otros, glorificamos a Dios. Es como cualquier otra actividad que Dios también ha diseñado para nosotros, su iglesia, y cuando estamos allí, le estamos glorificando. Así que en conclusión, estimados hermanos, hermanas, es muy hermoso el que podamos nosotros prodigar esta cualidad de recibirnos los unos a los otros. Recuerdo también que en las diferentes oportunidades, y sé que muchos de aquí también lo han notado, cuando usted llega a un lugar, imagínese que está llegando a un aeropuerto, a una terminal de autobús,
no solamente encuentra a personas que salen, a los viajeros o a las personas que llegan, ¿no?, al viajero, sino también usted encuentra allí a quienes, a familiares o amigos que están allí esperando, que cuando ven que anuncia ahí una pantalla que el vuelo tal está aterrizando, entonces se amontonan, ¿verdad?, ahí en el pasillo y están en espera. ¿Están ellos qué? Listos para recibir. Y en muchas ocasiones no solamente están allí esperando y ya vino, ¿no?, sino que hay gestos, que hay toda una entrega hasta de abrazos y de risas y se cuelgan los unos a los otros, y más cuando ha pasado mucho tiempo en que no se han visto, ¿verdad?, que no han convivido. Hay una pasión que permite como familia o verdaderos amigos disfrutarse los unos a los otros. ¿Cuán diferente es esa recepción a la que había mencionado al inicio, ¿no?, a cuando nos cruzamos palabras y estamos compartiendo en un mismo lugar? Nosotros, hermanos, somos llamados a vivir como familia, a vivir como hermanos en fe. Y cuando usted y yo participamos en el recibirnos, recuerde, estamos glorificando a Dios y estamos practicando ese sentir de Cristo, no tomando en cuenta nuestras condiciones, sino el privilegio de recibirnos. Y si en ese recibirnos edificamos al otro que haya sido débil o contribuimos con el fuerte, ahí también estamos glorificando a Dios. Gracias damos a Dios porque Él nos ha recibido en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias porque tu amor ha sido grande e infinito y nos ha concedido, oh Padre eterno, la bendición de que tu Hijo amado nos recibiera a tu comunión, a tu gracia, y en su amor nos ha hecho cercanos a ti, pero también cercanos los unos a los otros. Y como una sola familia en fe, Él nos ha mostrado esta cualidad de recibirnos. Permite que así sea, que en medio de nosotros se pueda manifestar la obra de Jesús para gloria de tu nombre, en el recibirnos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.